Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Oliver Twist, Charles Dickens. 6. De cómo Oliver descubre la profesión de sus amigos. Después de varios días de permanecer encerrado en casa del judío, sintió Oliver la nostalgia del aire libre y suplicó a su protector que lo dejara salir a trabajar con sus 2 compañeros. Obtenido el permiso, salieron los 3 una mañana. No sabía Oliver a dónde se dirigían ni qué clase de trabajo le esperaba. Por otra parte, el aire negligente del truhán y la indiferencia de Carlos le hicieron sospechar que los 2 amigos pretendían engañar al viejo, entregándose a la vagancia. De pronto varió la actitud del truhán y, señalando a un anciano que hojeaba un libro frente a la puerta de una librería, dijo: «Vamos a meternos con aquel viejo». «Su aspecto promete», exclamó Carlos. Oliver miró alternativamente a sus compañeros con expresión de sorpresa, pero no le dieron tiempo a formular preguntas, pues los 2 muchachos cruzaron la calle y fueron a colocarse detrás del caballero. Siguiólos Oliver, quien, no sabiendo si avanzar o retroceder, permaneció inmóvil, mirando con ojos espantados una escena que no comprendía. Era el anciano un caballero de aspecto respetable, correctamente vestido, que se hallaba tan enfrascado en la lectura como si estuviera cómodamente arrellanado en un sillón de su escritorio. El truhán, aprovechando esta distracción del caballero, le metió la mano en el bolsillo y le sacó un pañuelo, que entregó seguidamente a Carlos. Luego los 2 emprendieron veloz carrera. Cuando Oliver vio esto, quedó lleno de horror. En su imaginación surgió de pronto, con vivísima luz, la historia de los pañuelos, relojes y alhajas, y hasta la misma existencia del judío. Por espacio de unos segundos permaneció clavado en aquel sitio, sintiendo que la sangre le quemaba las venas, hasta que al fin, aguijoneado por la vergüenza y el terror, echó a correr despavorido. Fue cosa de un momento. En el punto en que Oliver emprendía la fuga, el caballero echó mano al bolsillo buscando el pañuelo, y al no encontrarlo se volvió rápidamente. La vista del muchacho que tan desatinadamente corría hízole suponer que aquel era el ratero, y lanzando un «al ladrón», echó a correr tras él. No faltó quien hiciera coro a los gritos del caballero, y aunque Oliver corría con toda la velocidad que le permitían sus piernas, pronto fue alcanzado y derribado a puñetazos. Tendido en el arroyo, rodeado de público que alborotaba y reñía para no perder el placer de verle, Oliver estaba medio muerto. «Despejen, ¿no ven que se ahoga? Déjenlo que respire». «No lo merece el miserable». «¿Dónde está el caballero?» «Aquí está». «Dejen paso a este caballero. ¿Es este el muchacho que le robó el pañuelo, caballero?» «Me temo que sí», dijo el caballero, mirando compasivamente a Oliver, todo lleno de lodo y sangrando copiosamente por la boca. «¿Se lo teme?», murmuró la chusma. «Debía alegrarse». «Pobre muchacho», dijo el anciano, «está herido». En este punto llegó un agente de policía que agarró a Oliver por el cuello. «Arriba», dijo con aspereza. «No fui yo, señor, se lo juro», exclamó Oliver.
Te conozco bien, buena pieza. Vamos, levántate, pero vas a sostenerte sobre tus patas, demonio. Oliver, que apenas podía mantenerse en pie, fue arrastrado por el policía y, seguidos del anciano, se dirigieron al juzgado. Era el juez de aquel distrito un hombre colérico, atrabilario y grosero, llamado Fang, contrastando su grosería con la corrección y delicadeza del anciano, cuyo nombre era Brownlow. La escena que vamos a referir demuestra ese contraste. Vamos a ver, preguntó el juez, ¿de qué acusa usted a ese muchacho? Estaba frente a un puesto de libros, empezó a explicar el anciano. Silencio, señor mío, interrumpió el juez. A ver, guardia, diga lo que ha ocurrido. El guardia refirió lo que había visto tal como lo conocen los lectores. ¿Y los demás testigos?, preguntó Fang. No hay ninguno, señor, respondió el guardia. Calló Fang por espacio de unos minutos y luego, volviéndose al anciano caballero, le dijo: ¿Va usted a manifestar de una vez qué cargos tiene contra ese muchacho o es que se ha propuesto permanecer como un pasmarote? Sufrió el señor Brownlow este y otros insultos por no agravar la situación del muchacho y no sin haber sido interrumpido varias veces consiguió hacer la historia de lo ocurrido. Manifestó que, llevado de la sorpresa del momento, echó a correr tras el chico porque vio que éste huía, pero que si el magistrado creía que aquel no era el ladrón, lo tratara con benignidad. Ha resultado herido, concluyó el anciano, y temo que esté enfermo de cuidado. Oh, sí, exclamó Fang con sonrisa burlona. ¿Cómo no? Ven acá, miserable vagabundo, que conmigo no sirven tretas. ¿Cómo te llamas? Quiso contestar Oliver, pero la voz se apagó en su garganta. Densa palidez cubrió su rostro y ante sus ojos espantados giraba vertiginosamente la habitación. ¿Cómo te llamas, canalla?, gritó el juez. Guardia, ¿cómo se llama ese cachorro? El guardia, un viejo con cara de bestia, se acercó a Oliver y repitió la pregunta, pero como viera que el muchacho no estaba en disposición de contestar, se echó a adivinar y contestó él. Dice que se llama Tomás White. Ah, ¿es que no quiere hablar en voz alta? Está bien. ¿Dónde vive? Donde puede, señor, contestó el guardia, simulando que repetía la contestación dada en voz baja por Oliver. ¿Tiene padres? Dice que murieron cuando él era muy niño, señor. En este punto estaban cuando Oliver alzó la cabeza y con voz suplicante pidió un poco de agua. Tonterías y tretas que no valen conmigo, replicó Fang. Creo que en realidad está enfermo, terció el guardia. Y yo sé que está demasiado sano, arguyó Fang. Sosténgalo usted, guardia, que va a caer, advirtió el anciano. Atrás, guardia, rugió el juez, que caiga si ese es su gusto. Oliver cayó pesadamente al suelo y quedó desvanecido. Viendo estaba yo la comedia que preparaba, observó el juez con fatuidad. Nadie le toque, ya se cansará de estar así. ¿Qué medios piensa adoptar su señoría para esclarecer el asunto?, preguntó el escribano. Ninguno, respondió el juez. Queda sentenciado a 3 meses de trabajos forzados, como es natural. Despejen la sala. Abierta estaba ya la puerta de la sala de justicia y 2 hombres se disponían a sacar al desmayado muchacho para encerrarlo en el calabozo, cuando penetró rápidamente en la estancia y se adelantó hasta la mesa del juez un hombre de bastante edad y de aspecto decente. «Deténganse, no lo saquen aún», gritó el recién llegado. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se entiende? Sacad a ese intruso a puntapiés. Fuera, despejen, aulló Fang. Quiero hablar, replicó con entereza el desconocido.
Lo he visto todo, soy el dueño del puesto de libros. Pido, exijo que se me tome juramento. Su señoría tiene el deber de oírme. Tenía razón aquel hombre. Dada su resolución, eran de temer complicaciones si se intentaba imponerle silencio. Preste usted juramento, gruñó Fang con cara hosca. ¿Qué tiene que decir? Lo siguiente, contestó el hombre. Vi correteando por la calle a 3 niños, uno de los cuales era el prisionero. El robo lo cometió uno de los 3, pero no ese. Lo vi todo. Vi cómo sacaban el pañuelo y cómo esto llenaba de asombro y estupefacción a ese infeliz que tienen preso. ¿Por qué no se presentó usted antes?, preguntó Fang. Porque no podía dejar abandonado mi comercio. Tan pronto me fue posible, vine corriendo. Bien, dijo Fang de mal humor. El niño queda absuelto. Despejen. La orden fue obedecida. El desventurado Oliver Twist yacía boca arriba sobre las losas, desabrochada la camisa y chorreando agua que acababan de verter sobre su cabeza. Pobre niño, pobrecillo, exclamó el señor Brownlow, inclinándose sobre él. Llamen un coche, por favor. El coche no tardó en llegar y en su interior acondicionó el anciano a Oliver, sentándose luego a su lado. Después dio al cochero las señas de su domicilio y el vehículo partió. En la calle Islington, frente a una hermosa casa, se detuvo. Oliver fue trasladado sin pérdida de tiempo al interior del edificio e instalado en una cama, en la que fue visitado por un médico y atendido solícitamente por el señor Brownlow y el ama de gobierno de la casa, que era una señora respetable y bondadosísima. Bastante tiempo permaneció el niño sumido en la inconsciencia de la enfermedad. Pálido, desencajado y débil, despertó un día de su penoso y prolongado sueño e incorporándose trabajosamente en la cama, miró con ansiedad en derredor. ¿En dónde estoy?, preguntó Oliver. ¿Qué habitación es esta? Aunque pronunció estas palabras con voz casi ininteligible, se abrieron al momento las cortinas y apareció una anciana de rostro dulce y expresión afable. Quietecito, hijo mío, dijo la anciana con dulzura. Has estado enfermo, muy enfermo, y hay que evitar las recaídas. En esto entró un caballero en la habitación. ¿Te encuentras mejor, no es cierto, querido?, preguntó. Sí, señor, muchas gracias, respondió Oliver. Seguro estaba yo de que mejorarías. Tendrás apetito, ¿verdad? No, señor. Claro que no, exclamó el médico, pues médico era el caballero que hablaba. Tampoco tendrás sed. Sí, señor, sed tengo mucha. Lo que yo esperaba, señora Baldwin, lo que yo esperaba. Dele un poquito de té con una tostada, pero sin manteca. Inclinóse la anciana en señal de asentimiento y el doctor salió presuroso como quien tiene muchos enfermos que atender. 3 días después, Oliver pudo abandonar el lecho y permanecer sentado en un sillón bien guarnecido de almohadas. Cerca de él, la señora Baldwin calentaba una cacerolita llena de caldo. ¿Te gustan los cuadros, hijo mío?, preguntó la anciana, observando que el muchacho contemplaba extasiado un retrato que pendía de la pared. No puedo decirlo, porque no entiendo de ellos, pero qué hermoso es el rostro de esa señora. ¿Se parece a alguien esa pintura? Sí, es un retrato. ¿De quién? Si te digo la verdad, no lo sé, pero me parece que te infunde temor. Oh, no, es que la mirada me parece triste, melancólica y visto desde aquí, parece que esa señora quiere hablarme y no puede. Dios mío, exclamó la buena anciana, no hables así, hijo de mi alma.
Estás débil, eres impresionable sin duda y tus nervios están excitados. Daremos media vuelta a la butaca y así no verás el retrato. Oliver, sin embargo, lo siguió viendo con los ojos de su alma, pero en su deseo de no importunar a la buena señora, sonrió con dulzura y tomó el caldo que le ofrecía. En esto se oyeron pasos detrás de la puerta y apareció el señor Brownlow. Extenuado, Oliver por la larga enfermedad hizo un esfuerzo para levantarse, impulsado por el deseo de dar a su bienhechor una prueba de respeto y gratitud, pero cayó desplomado en el sillón. Quietecito, quietecito, exclamó el caballero, profundamente conmovido e inclinándose sobre el muchacho. ¿Qué tal te encuentras? Feliz, señor, y agradecidísimo a las bondades de usted. Buen muchacho, ¿le ha dado usted algo de comer, señora Badwin? Una taza de caldo acaba de tomar en este instante. Un par de vasitos de vino generoso me parece que le hubieran sentado mejor, ¿no es cierto? Sonreía el muchacho dulcemente mientras el señor, mirándolo con una fijeza extraña, exclamó señalando el retrato que colgaba de la pared. Mire usted, señora Badwin, mire usted. Qué enorme parecido, los mismos ojos, la misma boca, las mismas facciones. No pudo Oliver conocer la causa que arrancó al anciano su brusca exclamación, porque, demasiado débil, se desmayó. Mientras esto ocurría en la casa del señor Brownlow, el judío, sobresaltado por la desaparición del muchacho, lo hacía buscar por todas partes. Lo impulsaba a ello un doble interés, el temor de que Oliver revelase lo que en su casa había visto y las actividades delictuosas a que se dedicaban, y la pérdida de una importante suma que un tal Monks, personaje siniestro que encontraremos en el curso de esta historia, le había ofrecido por lanzar al muchacho a la delincuencia y hacerlo huésped de las cárceles. Las pesquisas del viejo Fagin hubieran resultado infructuosas si un encuentro fortuito no hubiera puesto de nuevo al muchacho en su poder. Sucedió que unos 10 días después del que le dejamos desmayado, Oliver Twist, ya repuesto de su enfermedad, fue enviado por su protector a la tienda del viejo librero que conocemos. Era esto en las últimas horas de la tarde. Oliver, perdido en un laberinto de callejuelas y envuelto en las primeras sombras de la noche, pretendía orientarse cuando fue descubierto por Anita, que casualmente transitaba por aquel lugar. Hermanito, hermanito, exclamó la muchacha, asiendo fuertemente a Oliver. Yo no la conozco a usted. Suélteme. Ah, ingrato, gimió Anita, y como viera que los transeúntes se detenían y agrupaban en torno de ellos, agregó: se ha escapado de casa y su madre lo busca por todas partes. El público se puso de parte de la muchacha, y a viva fuerza Oliver fue llevado a casa del judío. Puede imaginarse el lector la alegría de Fagin cuando tuvo nuevamente a Oliver en su poder, alegría solamente comparable a la desesperación del muchacho y a la ansiedad del señor Brownlow y de la señora Badwin, que esperaron inútilmente su regreso. Durante muchos días permaneció Oliver encerrado en aquel antro, vigilado de cerca por el judío, quien esperaba la ocasión para hacer del muchacho un delincuente. Esta ocasión no tardó en presentarse. Una tarde llegó a la residencia de Fagin un hombre joven, de complexión fuerte y mirada torva. Este hombre se llamaba Six, era amante de Anita y tenía fama de cruel. «Hola, Six. ¿Cuándo es el asalto?», preguntó el judío. «Fijamos con Tomás la noche del viernes próximo», contestó Six. «No tendréis luna.
es una ventaja. Sí, pero las puertas de la casa son sólidas y las dejan bien cerradas. Necesitamos un muchacho que pase por un ventanuco estrecho y nos abra por dentro. ¿Un muchacho? ¿Te servirá aquel?, dijo Fagin señalando a Oliver, que dormitaba sobre unos sacos. Magnífico, exclamó Six, después de medir con los ojos el cuerpo de Oliver. Este es el muchacho que necesito. Después de este diálogo, los dos bandidos convinieron que la víspera del asalto volvería Six para recoger al muchacho, cuya suerte iba a dar a su vida un nuevo e insospechado rumbo.